Y quiero leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28 lo que dice. Y aquí el apóstol Pablo, que escribió la carta a Roma, nos habla de la realidad del ser humano, cómo nosotros somos sin Dios. Y vemos podríamos decir, una pésima exposición de lo que somos cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida. Dice así el capítulo 1 del versículo 18 del libro de los Romanos. Thank you, I'm good, Steven. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, aquí hablando del apóstol Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron sus relaciones naturales por las que no van con la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que se merecía por su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él de su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Esa es una ilustración, hermano, del apóstol Pablo, que nos habla de cómo es la vida del ser humano sin Dios. Pero, hermano, nosotros estamos hablando de la lucha mental. Y hay otro versículo en el libro de Mateo, que quiero que también vea, que habla de lo que Dios reclama de nuestras vidas. En Mateo 22, 37, Dios repite lo más importante que uno tiene que hacer. Un maestro de la ley le preguntó esto a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, y aquí está lo que Jesús le demanda a cada uno de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros estamos hablando de la lucha en la mente, mis amados hermanos. Y acabamos de ver dos escrituras que usted puede decir se contradicen. Porque en una, Jesús nos dice, en Mateo 22, 37 nos dice que nuestra obligación como cristianos es amar a Dios. Y no solamente amar a Dios, Dios describe cómo usted tiene que amar a Dios. Lo tiene que amar con su corazón, con su alma y con su mente. En otras palabras, todo lo que usted representa tiene que amar a Dios. Esa es una orden de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero cuando nosotros leemos la carta a los romanos,
el apóstol Pablo nos acaba de dar una pésima explicación de lo que es el ser humano sin Dios, y que dice que cuando nosotros no andamos en las cosas de Dios, ¿qué es lo que dice? Caemos en muchos tipos de pecados, perversiones y pasiones que son vergonzosas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos reconciliar esas dos escrituras? ¿Quién tiene razón? ¿Jesús o el apóstol Pablo? La respuesta es la siguiente: los dos tienen la razón. Están explicando dos cosas diferentes. Jesús está dando un mandato y el apóstol Pablo está explicándole lo que pasa con el hombre y la mujer cuando se separa del Dios viviente. Que uno vive una vida donde uno hace cosas vergonzosas para las personas. Pero fíjese, hermano, que yo le quiero animar a que nosotros veamos esto simplemente y prácticamente, porque el apóstol Pablo es bien práctico en la enseñanza que nos está dando aquí él. Porque él dice, cuando él dice, ciertamente, dice, la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los seres humanos que con su maldad, dice, obstruyen la verdad. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Qué estamos hablando aquí, mis amados hermanos? Estamos hablando de esto. El problema del ser humano, de usted y el mío, no es que no creamos que Dios no existe. Porque todos los que están acá, yo tengo la certeza, quisiera decir que todos aquí creen que hay un Dios. Todos lo creen. El problema es este: el diablo también lo cree. Y él no se va a ir al cielo. Ya tiene un obstáculo, mi hermano. Usted cree, qué bien, va en buen camino, pero no solamente tenemos que depender en solamente creer, pero tenemos que ser una persona diferente en los caminos de Dios. Porque él dice, no es, en otras palabras, hermano, no es mental nuestro problema. No es un problema que yo no creo. El problema es que yo creo que hay un Dios, pero hago lo que Dios me pide no hacer. Y ese es el problema que usted y yo tenemos. Porque el apóstol Pablo dice acá, todo lo que es Dios, su poder, su presencia, lo que Él es, el creador de los cielos y la tierra, que vemos en el libro de Génesis, cuando Él creó los cielos y la tierra en 6 días, dice, nosotros creemos, y esa es la revelación de Dios a nosotros, de que lo que no podemos ver de Dios es revelado a través de su creación. En otras palabras, su creación, como dice Salmo 19, cuenta, dice, la gloria de Dios. Los cielos y la tierra cuentan, dice, la gloria de Dios. Y usted y yo podemos ver por el cielo, la tierra, la luna, el sol, el aire que respiramos, que hay un Dios verdadero. La tierra cuenta que tiene un creador. El problema de nosotros no es que no creamos. El problema de nosotros, del ser humano, es moral. Es moral, no es de inteligencia. Porque sí sabemos que hay un Dios. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay un Dios, pero hacen lo malo? Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, que dice, sabemos que hay un Dios. La revelación de Dios ha sido revelada a nuestras vidas de lo que es Dios, del invisible Dios, a través de lo que es visible. En otras palabras, yo veo el sol, la luna y las estrellas, y eso la creación me dice, hay un Dios. El problema no es, como le digo, valga la redundancia, que no es que no creemos que hay un Dios. El problema es que no queremos obedecer al Dios en el cual creemos. Denle un aplauso a Dios por esa verdad. El problema no es que no somos inteligentes para saber eso. El problema es que no queremos obedecerle a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos está
dando nosotros. Y usted, hermano, puede decir, esto es bien práctico, Roberto. Sí, es bien práctico y por eso lo estoy compartiendo. Porque tenemos que agarrar las cosas básicas del cristianismo y ver si nosotros las estamos practicando, porque son de vida o de muerte, mis amados hermanos. Usted no se puede ir, ok, ya sé esto, ahora voy a ver qué es lo que Dios quiere en mi vida, que sea pastor, sea misionero, sea carpintero, sea doctor. No, mi hermano, no, mis amados hermanos. Usted tiene que asegurar estas cosas básicas del cristianismo en su vida. Lo que usted sabe de Dios, ¿lo está poniendo? ¿Lo está cumpliendo en su vida? ¿O usted quiere algo más avanzado? Hermano, usted tiene que empezar con lo que Dios le ha revelado a usted. Si usted es fiel a Dios con lo poquito que Dios te ha revelado, Dios te va a honrar con lo demás. Dios va a dar su bendición en tu vida. Pero si tú no honras la poca revelación que Dios ha dado en tu vida, ¿cómo esperas que Dios te va a revelar más y te va a dar su favor en tu vida, mi hermano? Hay cosas tan simples como por cuando hablo de la revelación de Dios, hablándole a los hombres acá. Hay algo bien simple que cada hombre cuando se casa dice y hace una promesa a su esposa en frente de muchos testigos, que dice: te voy a amar en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Eso es un mandato de Dios. Y eso se podría decir que es un poquito de la revelación de Dios en su vida. Todo hombre sabe que tiene que cumplir eso. Sin embargo, las estadísticas nos demuestran totalmente lo contrario, que el hombre todos los días quiebra ese mandato. Cuando tú quiebras lo poco que Dios te ha revelado, no te quejes porque tu vida anda de la manera que anda. Dale un aplauso a Dios por eso. Si el hombre no puede honrar la promesa que le dio a su compañera, ¿cómo yo puedo confiar que él va a honrar lo demás? Y a mí, y por eso, hermano, es que es muy importante ver todas esas cosas. Esas promesas no son promesas que se las lleva al aire. ¿Y sabe qué? Una razón. No sé por qué caímos en eso del matrimonio. Apenas tuvimos una conferencia de matrimonios con mi hermano Tony y mi hermana Adele. Era un aplauso a ellos, que son los directores de la conferencia. Hermanos, y la razón por qué hablamos de estas cosas, hermanos, porque sabe que una cosa es esta, que el cristiano tiene que ser conocido por su palabra. Por lo que él dice, él lo cumple. Y sabe que lo que le iba a decir esto del matrimonio es lo siguiente. ¿Sabe por qué razón en el matrimonio hay un juez, hay una licencia que firmar, hay testigos, hay todo ese tipo de cosas? Antes no era así, hace 2000 años. Eran dos familias que se ponían de acuerdo, venía el papá, venía la mamá, venía tal vez el anciano, el rabino judío, pero era relativamente simple. ¿Sabe por qué antes hacían eso y hoy hay más cosas legales? Porque antes se cumplía la palabra. Y cuando dos personas estaban comprometidos, era como que ya estuvieran casados. Ya estuvieran casados, tenían que portar cordialmente. Y hoy en día, hermano, por la situación del pecado en nuestra vida, hoy tenemos que tener un juez, tenemos que ir a comprar una licencia, y todo eso está bien, porque Dios demanda que nosotros cumplamos todas esas cosas. So, fíjese bien, cuando usted dice eso, te voy a amar en la tormenta, en la miseria, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, posiblemente usted no cumpla eso. Pero por si acaso usted no cumple eso, hay unos testigos allí en la boda. Y esos testigos posiblemente, si usted no se acuerda, esos testigos están ahí para recordarle: oye, tú le prometiste a esa mujer ser fiel. Usted sabe que para eso va usted a ser testigo, ¿verdad? No va para estar de adorno ahí, para vestirse bien bonito. Si a mí me dicen ser testigo, yo lo tomo en serio. El matrimonio no es privado, hermano, es público. Y no es entre dos personas, es entre tres: la mujer y el hombre, y Dios, el Espíritu Santo. Denle un aplauso a Dios por eso.
Porque es muy posible que usted no cumpla con su promesa. Pero por si no cumple, posiblemente los testigos van a cumplir y le van a decir, eso está mal. Pero si los testigos tal vez no quieren meterse en la vida de alguien, si no cumplas, posiblemente el juez le acuerde, el juez que le hizo tomar sus votos y le recuerde eso, las autoridades. Pero si las autoridades no se acuerdan, tal vez el pastor le acuerde que usted tiene que cumplir sus promesas. Pero si tal vez al pastor se le olvida, tal vez alguno de la iglesia le va a recordar. Pero si tal vez a la iglesia se le olvide, hay uno que no se va a olvidar de esa promesa. Y usted se va a dar y va a estar enfrente de él. Dios no se olvida de la promesa que usted dio. Denle un aplauso a Dios por eso. Si está viendo lo práctico ahora de lo que habla el apóstol Pablo. El problema no es que no creemos en Dios. Ese es el problema, mi hermano, que creemos en Dios. Pero como creemos en Él, el siguiente obstáculo que nosotros nos ponemos en nuestra vida es que no queremos hacer lo que Dios dice en nuestra vida. Lo tratamos a Dios como un amiguito. Lo tratamos le damos a Dios nombrecitos como mi Diosito, mi amiguito. Pero no oigo reverencia al nombre de Dios. Déjeme decirle algo. Toda persona que se enfrentaba enfrente de Dios, mire, yo nunca veo a Moisés hablándole a Dios como amiguito. Nunca cuando Jesús se le presentó a Josué en el campo de batalla para recordarle, yo voy delante de ti, Josué nunca le habló del tú al tú. Inmediatamente cuando vio a Dios, se puso de rodillas. Porque se dio cuenta, estaba enfrente del Dios viviente, de aquel que no tiene pecado. Y hermanos, ese es el problema que usted y yo tenemos, que hemos hecho a Dios de un amiguito. Y nosotros tal vez que venimos, y digo nosotros, porque yo también vengo de ahí, de las raíces donde crecimos como católicos, ¿verdad? Que cargamos ya sea una estampilla de la Virgen o una estampilla de Jesucristo, y los cargamos ahí, recordando que creemos en Él, pero no hacemos lo que Él demanda de nuestra vida. Denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, tú tienes que ver, ¿por qué yo hago estas cosas? Bueno, es lo que estamos viendo ahora en el libro de Romanos. ¿Por qué el ser humano hace esas cosas cuando Dios demanda y dice, tienes que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón? Y otros libros dicen con todo tu cuerpo. En otras palabras, toda mi vida le tiene que dar gloria y honra a Dios. Tiene que amarlo a Él. Denle un aplauso a Dios por eso. En otras palabras, vemos que la revelación de Dios ha sido revelado a nosotros, hermanos. Pero el cristiano, y estoy hablando cristiano, pero ahorita voy a definir más eso, pelea contra Dios porque no quiere hacer lo que Dios le demanda de su vida. Y eso es lo que estamos hablando acá, que la persona no le quiere dar la gloria y la honra al Dios vivo. Fíjese lo que dice el versículo 21 del libro de Romanos. Dice así, aunque afirman, el 21, a pesar de haber conocido a Dios, fíjese bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y si leemos los demás versículos, el apóstol Pablo nos da ejemplos de lo que es ese corazón insensato cuando se revela en contra de la revelación de Dios. Fíjese bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Acaba de hablar de lo que yo le acabo de decir. A pesar que usted y yo conocemos a Dios, dice, fíjese bien, cuando usted no reconoce a Dios en su vida, ¿qué es lo que hace? Lo siguiente que debería hacer usted es glorificar a Dios. En otras palabras, que Dios es digno y receptor de su alabanza, de su cántico. Cuando yo conozco más al Dios que creó los cielos y la tierra, mi hermano,
Eso debe producir en nuestra vida lo que se llama en términos teológicos una doxología. Una teología correcta, que es el estudio de Dios, produce doxología. ¿Y doxología qué es, Roberto? Explícame. Es una alabanza a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo conozco de Dios y conozco quién es, eso produce en mí un cántico nuevo en mi vida. Una alabanza a Dios. Es por eso que yo no creo en cristianos que no cantan. Y discúlpeme si lo ofendo, pero no soy yo. Es el apóstol Pablo diciéndole, tú tal vez te crees vivo, pero estás muerto. Denle un aplauso a Dios por eso. Y como no reconoces a Dios en tu vida, lo siguiente es que no le glorificas a Dios. Y el que no glorifica a Dios, el que no le da su devoción a Dios, por consiguiente va a darle gloria a Dios a otras cosas. Acuérdense muy bien eso, que nosotros fuimos hechos para glorificar a Dios. Cuando Dios no está en medio, nosotros vamos a reemplazar a Dios por otras cosas. Y usted créame, hay otras cosas. Cuando Dios no está, hay otras cosas ahí metidas que no le agradan a Dios, porque cambiamos las cosas de Dios. Y si leemos y seguimos leyendo, vamos a ver las explicaciones que ofrece el apóstol Pablo. Dice, ¿qué es lo que es un corazón insensato? El versículo 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron lo de Dios. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por algo mejor? ¿Por algo excelente? No. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas de hombres mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. En otras palabras, ahí está hablando, obviamente estamos hablando hace mucho tiempo donde personas tenían dioses como ídolos, animales, etcétera, etcétera. Eso está hablando ahí. El 24, por eso Dios dice, los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. Fíjense cómo Dios es lo primero que dice, a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con otros y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que eres bendito por siempre y por siempre. Amén. Fíjese, eso es lo que causa en nuestra vida cuando nuestro corazón no le da la gloria y la honra a Dios. Nosotros, nuestra tarea, nuestra orden, hermano, es darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios en todo lo que hacemos. Cuando usted no tiene a Dios en verdad en su vida, usted le va a dar la gloria a Dios a otras cosas. Créame, usted le va a dar gloria a Dios a otras cosas. Volviendo al libro de Mateo, entonces, ¿por qué Jesús nos pide algo que tal vez no podemos hacer? Es una pregunta que le hago a usted, mis amados hermanos. ¿Por qué Jesús nos dice, amarás a Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Déjeme darle las buenas noticias. Si Jesús dice que lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Yo puedo amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, mis amados hermanos. Yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Pero lo que pasa es esto, mis hermanos. Para amar a Dios tiene que haber una condición necesaria en su vida primero. Y escuche bien, y abra bien sus oídos. Para amar a Dios hay una condición necesaria en la mujer y el hombre. Para poder darle adoración a Dios, que de mi vida salga un cántico, Señor, cómo estoy agradecido porque me has salvado, Señor. Para usted, antes de llegar a ese lugar, tiene que haber una condición necesaria en su vida. Y eso es que Dios lo salvó. Porque el que está salvo y que reconoce que Dios me salvó de la podrición, del pecado,
de donde yo andaba antes, ¿qué es lo que puedo hacer? Nomás darle gloria y honra al Dios vivo, y de su vida lo que sale es un cántico. Es un cántico de adoración. Pero esa es la condición necesaria. Yo le hago la pregunta ahora, ¿por qué, mi hermano, tú no tienes una expresión de adoración en tu vida? Te tienes que hacer la pregunta. Y a través de ofenderte a ti mismo y de hacerte la pregunta, tal vez yo soy de esos cristianos que camino, voy a la iglesia, pero la iglesia no se mete en mí. Tal vez soy de esos que tengo una Biblia, pero la Biblia no está metida en mí. Tal vez yo creo en Dios, pero es todo lo que hago yo en mi vida. Déjeme decirle algo, que uno tiene que atreverse a hacerse esas preguntas y no a andar toda la vida diciendo, yo estoy bien. No, mi hermano. Si hay una pregunta que usted y yo se tiene que contestar, es esta: ¿su salvación? ¿Es Dios tu Salvador? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Tú haces lo que Dios te ha revelado, lo poquito que Dios te ha revelado? ¿Tú eres ese marido que Dios te ha llamado a ser? ¿Tú eres ese empleado en tu casa, en tu trabajo que Dios te demanda de ser? ¿Tú eres ese papá que Dios te ha demandado de ser? ¿Tú eres ese pastor, ese misionero? ¿Tú llevas ese ministerio como Dios lo llevaría en esta tierra? Tú tienes que hacerte esas preguntas y tratar y respondértelas, porque son, hermanos, de vida o de muerte. No hay una pregunta más importante que usted y yo tenemos que contestarnos, como: ¿a dónde está mi alma? ¿A dónde está la disposición de mi alma? ¿Tengo salvación yo en mi vida? ¿Usted tiene que preguntarse eso, mi amado hermano? Claro que sí, eso es lo más importante que usted se tiene que contestar en Catedral de Fe. Hermano, yo le digo esto porque le amo. Denle un aplauso a Dios. Le recuerdo, mi hermano, usted no puede amar al Dios que no conoce. Pero si usted lo conoce, usted va a aprender a amar a Dios. La correcta teología o el correcto estudio de la palabra de Dios, el que yo conozca a Dios, va a producir en mí una alabanza a Dios en todo lo que hago. Y usted ama a Dios, habla de Dios, lee la palabra de Dios, no es aburrido las cosas de Dios porque usted lo ama a Él. Pero eso es algo que Dios tiene que producir en su vida cuando Dios le salva. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer primero? Pues, Señor, sálvame. Y para poder ser salvo hay otra condición necesaria: que yo me arrepienta de mis pecados. Denle otro aplauso a Dios por eso. Y cuando Dios te salva, cuando tú te arrepientes, y arrepentir es esto, hay que demostrarlo, que arrepentir es esto. Yo voy caminando para acá y me arrepiento, y ahora doy una vuelta a 180 y ahora empiezo a caminar contrario a lo que iba antes. Y ahora ya no me manda lo que yo pienso, me manda lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que trato de vivir todos los días y aprender y seguir aprendiendo. Y es como Dios me va guiando todos los días de mi vida. Y esa es la jornada del cristiano. Denle un aplauso a Dios por eso. Y cuando usted se salva, hermano, usted en su vida entra un gozo verdadero. Usted de esos que se levanta de noche cuando Dios le pide orar. Usted se levanta a cantar y lo tratan de loco. Y claro, estamos locos por Dios, porque Él nos ha salvado, mis amados hermanos. Y usted ama a Dios, canta de Dios, porque todo se trata de Dios, mis amados hermanos. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando usted se enamoró de su esposa? Usted no hallaba qué hacer con su esposa. La vida del cristiano es exactamente igual. Cuando se ha enamorado de Dios, usted no haya qué hacer con Dios. Usted habla de Dios, quiere andar con Dios. Y cosas que usted antes no se imaginaba haciendo, usted empieza a hacer. Yo cuando estaba enamorado, bueno, estoy enamorado, claro que sí, de mi esposa. Ya me iba a meter en problemas. O cuando andaba de novio, yo no hallaba qué hacer con mi esposa. Cuando iba en mi carro a su casa, mi corazón empezaba a palpitar más rápido. Es lo que pasa.
¿Qué es lo que pasa con el novio cuando conoce a su novia? De repente él puede escribir poesías. Y ni escribir sabía. Y ahora ya puede escribir poesías. Antes no se bañaba, ahora se baña. Es cierto, hermano. A mí no me importaban mis zapatos. Y cuando tuve mi primer novia, ya andaba con buenos zapatos. Porque quería impresionar. Estaba enamorado. Y uno empieza a hacer cosas que uno no se imaginaba hacer. Y no haya que hacer por esa persona. Las horas en el teléfono parecían minutos. Mis amados hermanos, no habían suficientes regalos. Y a mí me gusta regalar joyería. Y la primera vez con uno como de joven y madurez, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? La novia que no le gustó que le dejé, me regresó toda la joyería que le devolví. Y yo no sabía cuánta joyería le había dado, era una bolsota de ese tamaño. Y luego vino mi prima y dijo, ¿de quién es esta joyería? Pues de aquella. Pues me la llevo, y se llevó toda la joyería ella. Pero mi punto es este, mi hermano, para no desviarnos tantos, es que uno está enamorado de Dios. Cuando Dios ha cambiado tu vida, cuando Dios te ha salvado. Pero eso es algo que Dios tiene que hacer en tu vida. Y tú tienes que pedírselo a Dios. Yo no te lo puedo dar. Nadie te lo puede dar. Solamente Dios te lo puede dar. Que va a mi pregunta. ¿Por qué tú no puedes adorar a Dios? Y déjeme decirle por qué. Porque los únicos que adoran a Dios, disculpen que se lo digo, es los que conocen a Dios. Denle un aplauso a Dios. Por eso dice la Biblia que largo y grande es el camino de la perdición, pero estrecho y angosto es el camino de salvación. Y dice, y pocos son los que lo encuentran, muy pocos. Y la iglesia, hermano, no está ausente de la realidad de que hay personas que vienen, que están dormidas en su vida cristiana, que están dormidas en las cosas de Dios. Y el problema de eso, hermano, que Dios lo va a despertar un día y puede ser muy tarde. Así es que yo le animo con eso a que usted busque de Dios. Para buscar de Dios, Dios, el Espíritu Santo, tiene que transformar su vida. Hay una cosa, hermano, que pasa aquí, que vemos en el libro de Romanos, que el apóstol Pablo dice que el ser humano que tal vez cree en Dios, pero rehúsa darle a Dios su lugar en su vida, dice lo siguiente que hace es que él no glorifica a Dios. En otras palabras, él cae en un corazón, dice, malo. En otras palabras, él empieza a dar la gloria a otras cosas en su vida. Y vemos ahí como el ser humano ahí cae en todo tipo de pecado en su vida. Y su vida se hace más dura, más fea, más destrucción en su vida. Y usted se hace la pregunta, ¿por qué yo no salgo adelante? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿A dónde está la revelación de Dios en tu vida? ¿Qué has hecho con lo poquito que Dios te ha revelado que tienes que hacer? ¿Cómo tú has honrado a Dios en esas partes? Hay una epidemia, hermanos, en el cristianismo que se llama esto. Lo he oído más en inglés, que se llama the carnal Christian, el cristiano carnal. O sea, el cristiano que anda mal en las cosas de Dios. Déjeme decirle algo, hermano, eso es algo incorrecto. El cristiano no es carnal. El carnal es carnal. El pagano es carnal. El cristiano lucha con ciertas cosas, pero el cristiano ha sido salvo. El cristiano ha sido salvado por Jesucristo, hermano. Denle un aplauso a Dios por eso. Tenemos que ver esas cosas, mi hermano, porque es importante, hermano. Yo lo tengo que llevar a usted al principio, hermano. Usted tiene que arreglarse con Dios. Discúlpeme, usted tiene que, déjeme decir, la única manera de arreglar estas cosas, en sus rodillas, con Dios. Póngase de rodillas allí hasta que Dios le diga, tú eres mío y yo soy tuyo, Señor. Allí de rodillas es la única manera que Dios le puede revelar, tú eres mío, yo te voy a empezar a cambiar y a darte favor en la vida. Porque, hermano, todo funciona y de parte de después de la salvación. Si no hay salvación en nuestras vidas, lo demás, hermano, es inútil. Es inútil que se meta a un ministerio, es inútil que te vayas al campo evangelístico,
si tu vida cristiana, tu relación con Dios no está bien, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, porque Dios te reclama que tu vida esté bien en las cosas de Dios. Y por eso es que tú no buscas de Dios. Y se te nota cuando vienes a la iglesia. Mire, déjeme decirle algo. No, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés explica todos los sacrificios que los judíos tenían que hacer para Dios. Tenían que traer un cabrito, una paloma, los frutos de sus cosechas, el grano, y había una ofrenda para todo que traían al templo. Bueno, nosotros no tenemos que hacer eso ya. Ya no tenemos que traer un cabrito, no traemos nuestro grano, nuestros frijoles, no traemos nada de eso, ¿verdad? Eso ya pasó. Ese sistema del sacrificio ya pasó. Jesús lo cumplió en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Okay, Dios lo cumplió ahí, Jesucristo lo cumplió ahí. Nosotros no tenemos que ya traer sacrificio a Dios, pero sí tenemos que traerle alabanza a Dios. Sí tenemos que prepararle nuestra adoración a Dios. Póngase a pensar cómo usted se prepara antes de venir a la iglesia. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que usted pone en su mente? ¿Qué es lo que deja que usted entre a través de sus ojos? ¿Cómo eso le da la gloria y la honra a Dios? Porque el que no conoce a Dios no le puede buscar a Dios. Es imposible, mis hermanos. Usted primero tiene que arreglar las cosas de Dios, y Dios es el que pone el deseo de poder amarle y poder servirle a Él. La salvación nos liberta, y la liberación que Dios nos da produce un espíritu de exaltación al Dios vivo. Denle un aplauso a Dios por eso, mi hermano. Y también, mis amados hermanos, la mente nueva que Dios nos da cuando vamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, produce en nosotros un cambio. La vida cristiana, el amar a Dios, tiene que producir en usted un cambio. Zaqueo el publicano tuvo un cambio. Dijo él: si a alguien yo le he robado, se lo voy a regresar 3 veces. Hermano, eso es un cambio. ¿Cuántos le has robado tú? ¿A cuántos tú has difamado? Dios reclama que tú tienes que dar, se llama restitución. Eso es lo que causa el Espíritu Santo cuando transforma tu vida, que tú tienes que ir a arreglar tu vida y darle gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. Cuando yo ofendo a mi esposa, no la ofendo solamente a ella. Mi esposa es creación del Dios vivo. Yo ofendo a 2 personas. La ofendo a ella y ofendo al Dios que la formó. Ponte a pensar, cuando tú ofendes a otra persona, tú estás ofendiendo al Dios que formó a ese hombre, formó a esa mujer. ¿Te das cuenta por qué la vida cristiana no puede ser, ¿cómo se dice counterfeit en español? Falsificada. No puede ser falsificada, porque la vida cristiana es un fruto verdadero a consecuencia de la salvación de Jesucristo en nuestra vida. En otras palabras, el cristiano es cristiano porque tiene la ayuda de Dios en su vida, y cambia porque Dios le ayuda a cambiar. Denle un aplauso a Dios por eso. Eso es lo que Dios produce en tu vida, hermano. El cristiano no es orgulloso. El cristiano no tiene problemas pidiendo perdón y no dice cosas baratas como estas. Mira, perdóname si te ofendí. No, hermano, esa es una confesión barata. Levanta la mano el que no ha ofendido a alguien. El que no ha ofendido a alguien. Todos hemos ofendido a alguien, ¿verdad? Todos hemos ofendido a alguien. ¿Ok? Cuando uno dice algo, ¿sabes qué, mi hermano? Perdóname porque yo te ofendí. Esa es la disculpa correcta, la disculpa bíblica. Perdóname porque yo te ofendí, mi hermano. No es por si lo hice, no, hermano, te estás justificando ya. Estás dejando que un espíritu fariseo entre en tu vida. Hermano, nosotros
le fallamos a Dios todos los días, le fallamos cada segundo de nuestra vida. Y nosotros tenemos que arreglarnos con el Señor y tener cuentas cortas con el Señor, porque eso es lo que Dios demanda de nuestra vida. Hermano, mira, yo hasta este día, a mí se me derraman mis lágrimas cuando pienso en la vida de mi hermano. Dije, wow, Señor, ¿cómo yo estaba de ignorante? Le pude haber ayudado más. Y yo me pongo en la situación de él. Y lo único que siento es, ¿cómo yo le puedo ayudar hoy? Y ¿sabes qué? Yo le he dicho en veces, hermano, perdóname por no haber estado por ti. Eso es lo que causa la vida cristiana en tu vida. Tú vas y pides perdón al que has ofendido. Y aquí hay esposos que tienen que ir a pedir perdón a sus esposas, porque si no, no va a progresar en la vida cristiana. Y Dios tampoco te va a perdonar si tú no perdonas. Denle un aplauso a Dios por eso. Aquí hay padres que tienen que ir a pedirle perdón a sus hijos por haber sido un mal padre. La pequeña revelación que Dios ha dado en tu vida, tú tienes que cumplirla. Hijos que deshonran a sus padres, tú tienes que pedirle perdón. Mamá, perdóname por haberte hablado así. Sabes que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y yo te daré larga vida, dice. Y sabes que si tú lees, no lo voy a leer porque no tengo tiempo. Si tú sigues leyendo acá el libro de Romanos, donde habla de todo lo que hace la mente reprobada, de todo lo que hace aquella persona que no pone a Dios en su vida, hay una parte donde dice, desobedientes a los padres. Y está allí al lado de aquellos que andan acostándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, los que andan fornicando, los ladrones, los que andan pensando mal. Dios pone la misma condición o la misma descripción y dice, desobedientes a los padres. ¿Sabes qué? Para mí, a mí se me hizo más realidad eso de los padres cuando mi mamá falleció, ¿verdad? Y digo, wow, un día más con mi mamá, una oportunidad más. Cuando cerramos los ojos en esta vida, eso se acabó. Ahí fue la última oportunidad. Y aquí hay padres, hijos, esposas, que un día te va a agarrar. Pido a Dios que no te agarre eso de sorpresa. Donde tú tienes la oportunidad de hacerlo hoy. De decirle, hoy, ¿cómo te amo? Tú eres lo mejor en mi vida. De pedir perdón. Porque eso es lo que hace el cristiano. Se arrepiente. Y cuando ofende a alguien, sabe que no solamente ofende a Dios, ofende a la otra persona. Tu vocabulario ofende a Dios. Tomarás las cosas de Dios con seriedad. Uno tiene que venir delante de Dios, hermano, y decir, Señor, yo creo que yo me he estado engañando. Yo estoy viviendo una vida fuera de ti. Yo creo en ti, Señor, pero yo creo que no. Tu salvación ha entrado en mi vida. Y eso es lo que yo te animo en tu vida, que tú comiences por ahí. Que tú digas, Señor, cámbiame, sálvame, transforma mi vida. Solo Dios lo puede hacer. Si tú lo crees, si tú invitas a Jesús a tu corazón, Él va a entrar. Él va a cenar contigo. Tú le vas a pertenecer a Él y Él te va a pertenecer a ti. Y tu vida va a cambiar porque es la promesa de Él. Pablo, el que escribió el libro de Romanos, el mejor evangelista que ha existido, el mejor misionero que ha visto esta tierra, no fue siempre un misionero. Acuérdate, él fue un asesino. Él perseguía a los cristianos. Pero un día Dios lo cambió. Dios lo cambió cuando iba en ruta a asesinar a más cristianos. Y Dios lo cambió y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Y esa experiencia cambió el resto de la vida de Pablo. Y aquel asesino, aquella persona que odiaba a los cristianos, se convirtió en el mejor misionero que esta tierra ha visto. Él ha sido el mejor misionero, el mejor evangelista que esta tierra ha visto. En otras palabras, como él amó a Dios, hubo un cambio en su vida, un cambio radical.
que él no pensaba que hacía. La mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Todos los maestros de la ley dijeron: Jesús, aquí está la mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley dice de Moisés que ella tiene que ser apedreada. Y es verdad, la ley decía eso, que la persona que tenía que fuera encontrada en el acto de fornicación, adulterio, perdón, tenía que ser apedreada. Y Jesús les contestó y les dijo: el que tenga libre, el que sea libre de pecados, que le tire la primera piedra. Y poco a poco cada hombre se fue. Y Jesús le dice a esta mujer: ¿quién te acusa? Y si todos se han ido, si ellos no te acusan, yo tampoco te acuso, dice. Pero, dice, vete y no peques más. Y yo le apuesto que la vida de esa mujer cambió. Ya no era una mujer que andaba en la liberación sexual. Era una mujer cambiada por el poder de Jesucristo. Su hermano, la correcta teología en nuestra vida, el correcto estudio de lo que es Dios, el carácter de Dios, va a producir en mi vida un cántico nuevo, un gozo en nuestra vida, mi hermano. Eso es lo que va a producir. Cada cristiano debería ser un cantante, no profesionalmente, ¿verdad? Como nuestro hermano aquí, hermano Steven, acá un profesional, pero sí un cantante de corazón, donde le expresa a Dios lo que Dios ha hecho en su vida. Porque ¿qué más usted puede hacer cuando se da cuenta de dónde Dios te ha sacado, mi hermano? Del pantano, del lodo, de la oscuridad, y Dios te ha traído a su salvación. No hay una manera más que expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Termino con esto, mi hermano. Cuando Dios sanó a los leprosos, y la lepra, hermano, era una enfermedad que no se podía sanar en esos tiempos. Pero Jesús la sanó, porque Jesús tenía poder para sanar a los enfermos. Y sigue teniendo poder para sanar a los enfermos. Dios lo sanó. Pero hubo algo interesante que pasó. Algunos regresaron. Uno nomás regresó a darle gracias. Y usted puede decir: los demás fueron mal agradecidos. Pues déjeme decir, hermano, yo encuentro difícil que si yo tenía lepra, porque hermano, el que tenía lepra tenía que andar con un bastón, con un palo, y lo que decía es: maldito soy, apártate de mí porque te puedo contagiar. Y esa era una ley que él tenía que andar gritando eso, porque si no lo apedreaban. Imagínense usted andar con todo eso toda su vida, donde anda anunciando usted: apártate de mí porque te puedo contagiar. Y Dios los sana a todos. Y a mí se me hace extremadamente raro que ellos no estarían agradecidos. Yo creo que sí estaban agradecidos, pero ¿sabe lo que pasó con el que regresó a Jesucristo? Él se lo expresó. Y eso se llama adoración, alabanza a nuestro Dios. Gracias, Dios, porque me salvaste. Gracias, Dios, porque quitaste todo mi pecado. Porque ya no tengo que tener miedo. Ya no tengo que andar con depresión en mi vida. Puedo ser libre en ti. Puedo confiar en ti, Señor. Las cadenas del pecado fueron rotas. ¡Libre soy! Eso es lo que produce el conocer al Dios que yo conozco. Un cántico nuevo, una adoración a nuestro Dios. Yo le animo, mi amado hermano, que usted revise su corazón y se pregunte: ¿soy salvo yo? ¿O me estoy dando una vuelta en la iglesia? Eso es algo que usted se tiene que contestar en su vida, especialmente aquí cada hombre que tiene orgullo en su vida, y decir: Señor, tal vez yo estoy ahí. Y ¿sabe qué, hermano? Esta oración se vale. Decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame, Señor, porque mi orgullo no me deja, Señor. Y ¿sabes qué? Dios te va a ayudar. Jesucristo va a romper esa cadena de orgullo en tu vida, para que tú puedas cantar y decir:
Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias porque rompiste las cadenas en mi vida. Y ahora mi destino no es el infierno, es el cielo, hermano. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Hermano, hemos compartido cosas serias, cosas directas al corazón. Y es mi oración, mi amado hermano, que no dejes que esto sea una predicación más, que no sea un sermón más en tu vida. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios y ponte ahí donde estás, en la presencia de Dios, y dile: Señor, tú sabes lo que yo soy, un ladrón, un mentiroso, un fornicario, pero no tienes que quedarte ahí. Dios te va a liberar hoy. Dios te puede liberar de esa cadena satánica en tu vida. Señor, he predicado tu palabra, Señor. Hemos escuchado la palabra, tu palabra bendita, Señor, que rompe las cadenas de Satanás en nuestra vida, Señor. Señor, yo pido que nadie, Señor, absolutamente nadie en Catedral de Fe salga perdido, Señor. Señor, salva a cada persona que está hoy aquí, Señor. Salva a cada visitante que está hoy acá, Señor. Señor, trae un espíritu de arrepentimiento a nuestro corazón, Señor. Que Señor, nos podamos de rodillas ante tu voluntad, Señor. Que no salgamos perdidos, Señor, pero que salgamos salvos, Señor. Sabiendo, Señor, que nuestro destino está en el cielo, Señor. No solamente creyendo en ti, Señor, sino que sabiendo que, Señor, yo soy tuyo y que tú eres mío, Señor. Y que yo te pertenezco a ti. Y que mi vida de ahora en adelante, Señor, va a ser una demostración de obediencia a ti, Señor. Señor, quiebra mi orgullo, Señor. Quiebra toda barrera, todo obstáculo, toda cadena que el diablo ha puesto en mi vida, todo vicio, Señor, quiébralo en mi vida. Toda adicción a las drogas, Señor, quiébrala en mi vida, Señor. Toda adicción, Señor, a cosas malas, quiébrala en mi vida. Toda adicción, Señor, a lo que ven mis ojos que perjudica mi cuerpo, Señor, quiébralo. Ven tú, Señor, y quiébralo en el nombre de Cristo, Señor. Y pido, Señor, que me salves, Señor. Transforma mi vida, transforma mi corazón, Señor, para yo poder cantar esos cánticos, para yo poder cantar que es un nuevo día y poder cantar de tu salvación, Señor, para poder ir y decirles a otros de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor y dale la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos, hermanos? Yo fui bendecido, hermano. Yo fui bendecido. Denle un aplauso a Dios por eso. Si usted necesita un poquito más de oración, si quieren platicar, orar, aquí van a estar algunos de los ancianos. Te pido, Edre, que me ayudes. Aquí estamos, hermanos. Si usted quiere que oremos con usted, aquí estamos para orar. Aquí estamos para llorar con usted, para sonreír con usted. Hermano, aquí estamos, así que yo le animo que no se vaya así. Aquí estamos para poder ayudar a orar con usted, hermano. Voy a despedirme, voy a orar y al final del servicio aquí estamos, hermano, si usted quiere que oremos con usted. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está hoy acá, Señor. Señor, bendícelos. Bendice esta semana, Señor. Que todo lo que haga, Señor, prospere, Señor. Cada matrimonio que Catedral de Fe, Señor, bendícelos, Señor. Aumenta el amor que tienen entre ellos, Señor. Señor, aumenta sus finanzas, Señor. Bendícelos, Señor. Que la misericordia los siga donde quiera que ellos vayan, Señor. Padre, bendícelos, Señor. Alza tu rostro sobre ellos. Dale su paz y dale su misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Catedral de Fe dijo conmigo, amén. Gloria a Dios, hermano. Pasen buenas tardes. Que Dios los bendiga. Nos despedimos.